sí, en el tercer, es la falta de costumbre, tercer bloque de hora 25, como corresponde, vamos a tener la voz oficial a lo que ha ocurrido en los anteriores bloques. Está con nosotros y le damos la bienvenida a Sergio Busso de Unión por Córdoba. Muy buenas noches, legislador. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias por invitar. Usted no tiene la cara de fierro. Dijeron los legisladores antes que pusieron la cara, que el gobierno puso la cara, porque tiene cara de fierro. Tienen cara de fierro. No, nosotros tenemos la cara que tenemos que tener cuando uno trata de cumplir con la obligación que tenemos como legisladores. Primero, de participar los miércoles en el recinto, de estar presentes, de participar. Ayer se dio una situación de la oposición, había presentado varios proyectos que tenían que ver con la interpelación de un ministro, con el juicio político de ese ministro y varios pedidos de informe. Nosotros, la verdad que es cierto, no es una costumbre que los ministros vayan al recinto, realmente van a comisiones. Hay un antecedente de hace más de 20 años, o sea, ya en el otro periodo del radicalismo, que no van los ministros al recinto. ¿Por qué se da esto? De hecho, la oposición lo planteó acá, que es la primera vez. Bueno, pero la oposición cuando era gobierno tampoco no llevó a los ministros al recinto. O sea que esto, generalmente los ministros no van al recinto, sí van a las comisiones, que a veces es una tarea un poco más provechosa también, porque también se informa, se puede contestar en un ámbito mucho más práctico, por decirlo de alguna manera. Casi todos los ministros participan en las comisiones y van y dan las explicaciones, pero en el recinto no es costumbre que vayan. Nosotros, ante esta interpelación, habíamos dicho en la voz parlamentaria que íbamos a dar el debate, por lo tanto toda la oposición sabía que se iba a dar el debate de todos los proyectos. Pero habían avisado que iba a ir el ministro porque y utilizaron todos los canales institucionales correspondientes a lo que es verdaderamente una interpelación, tal como lo pidieron, porque acá dicen que en la labor parlamentaria no se avisó que iba a ir el ministro. Bueno, obviamente que no avisamos porque el ministro, nosotros nos enterábamos 10 minutos antes que iba a ir el ministro. Nosotros en la labor parlamentaria, que desgraciadamente los que participaron son los presidentes de los bloques. Por ejemplo, yo veo que Rodrigo de Loredo hace acusación y valoración y él ni siquiera estuvo en esa reunión. Por lo tanto, yo ayer le pedí que el presidente de bloque de él le explicara qué es lo que habíamos acordado en la voz parlamentaria. Nosotros en la voz parlamentaria acordamos el debate de estos temas. Luego, cuando me entero que el ministro, porque esto es una facultad que tiene el ministro de poder hacerse presente en la legislatura y participar en el debate, cuando yo me enteré que estaba el ministro en la sala, les comuniqué a todos los presidentes de los bloques y ellos estuvieron de acuerdo. Y la verdad que si uno motoriza una interpelación y tiene al ministro presente, me parece que es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, creo que en lugar de aprovechar que el ministro había ido al recinto, era una estrategia equivocada. La verdad, si había una causal ayer de mal desempeño fue la de los legisladores de la oposición, que en una decisión equivocada, creo yo, que inclusive no era unánime porque se decían uno a otro, algún bloque se quedó a la mitad, el otro se quedó a la mitad, después se fueron todos y después se dieron cuenta de lo vergonzoso que habían estado, de la mala conducta que habían tenido y volvieron. Sergio. O sea, fue un bochorno, me parece, desde el punto de vista de lo que a veces uno aspira que realmente sea la legislatura, sobre todo la participación de la oposición, porque cuando uno tiene la posibilidad de preguntar y tiene al ministro al lado sin ningún condicionamiento, porque podían preguntar todas las veces que quisieran, la verdad lo han desaprovechado. Escuchándolo a usted y escuchándolos a los legisladores anteriores, parecen dos versiones totalmente distintas, dos situaciones que se han vivido en dos recintos distintos. Pero al margen de esto, déjeme preguntarle lo siguiente. En esta, Maggie, quizás coincidís, en este asunto que ocurrió ayer, hay dos cuestiones. La cuestión formal, que ya se lo vienen marcando la oposición, que no coincide con esta manera, si se quiere, intempestiva de irrumpir en el recinto. Usted acaba de dar las explicaciones del caso, pero también la cuestión política. Y acá viene la pregunta. El gobernador y Unión por Córdoba como partido viene reclamándole al gobierno nacional en la figura de la presidenta esto de el no atropello, el no imponer las leyes de dialogar básicamente, de no imponer leyes de prepo y todo. ¿No sienten que están haciendo lo mismo aquí en la provincia de Córdoba? ¿No se está actuando de la misma manera? No, creo que para nada, y ayer fue el ejemplo. Ayer fue el ejemplo que nosotros acompañamos un proyecto que había presentado la oposición. O sea, me parece que en ese sentido la oposición lo que pasa es que dice una cosa y hace otra. Yo lo estaba escuchando a algunos legisladores hablando de corrupción, porque este es el meollo del tema, ¿no? Acá los dos únicos partidos que tienen a sus referentes más importantes imputados y procesados es el Frente Cívico y el radicalismo.
hay dos personajes aquí en Córdoba, tanto el senador Luis Juez como el diputado nacional Aguad, que tienen causas pendientes con la justicia. Lo único que tienen... En ese caso es Schiaretti también, para hacer justicia. Está bien, digamos. pero bueno, pero ellos están diciendo, están hablando de los demás, y los que tienen causas pendientes con la justicia, en este caso, son referentes de ellos. Entonces me parece que este es un sinsentido de plantear la corrupción, de plantear que realmente la justicia está tapando actuaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Fíjate vos que, por eso digo que hay que decirle a la gente cómo es esta historia. El radicalismo, que estuvo 16 años en el gobierno, puso a los jueces y armó la justicia como quisieron. Nosotros hace 12 años que está el Consejo de la Magistratura, donde el gobernador renunció al derecho constitucional de elevar la lista del orden de mérito de los jueces. Y esto lo sabe cualquiera en la justicia de Córdoba y lo sabe cualquiera que realmente quiera debatir este aspecto con sinceridad y con honestidad. Por eso digo, me parece que en este sentido yo lo que estoy viendo, y lo dije ayer en el recinto, hay una actitud, la verdad que tiene que ver con esta instancia electoral, donde sobre todo el Frente Cívico transparentó lo que nosotros veníamos visualizando de hace tiempo, que era una alianza o ser funcional a los intereses del kirchnerismo. Yo tiempo atrás había dicho que eran idiotas útiles y se molestaron, porque no encontraba otra valoración para decirlo, pero ayer decía que quedó explícita una alianza muy concreta entre el senador Luis Juez y el gobierno de la Pero que hay un hecho muy presidenta. puntual, Sergio, hay un hecho Está bien, que está siendo claro que investigada por la supuesto justicia. falta... Está siendo investigada por la justicia, pero ¿qué puede hacer un gobierno cuando hay dos personas que renuncian y que realmente tuvieron actitudes que tienen que ver con lo delictivo? Es que una de las personas da a entender de que hay un proceso que involucra. En el caso de Sánchez creemos que, bueno, es una coima, pero en el caso de Arauz... ¿Qué hizo el ministro Heredia? Hoy se presentó a la justicia. El ministro Heredia lo defendió primero a bien, Sánchez y al otro día se desentendió. ¿Qué hizo el ministro Heredia? Se presentó a la justicia y pidió que la justicia lo investigara. Entonces me parece que nosotros, si somos republicanos y creemos en las instituciones de la democracia, lo que tenemos que hacer es que dejar que la justicia actúe, porque si no estamos condenando anticipadamente a cualquier persona. Y me parece que en este sentido está claro que acá hubo dos hechos que fueron sancionados de esta manera, separados del cargo, han renunciado y de pronto se han puesto en la justicia. ¿Para usted acá se termina el tema? Digamos, con la presentación del ministro. Se va a terminar el tema. Porque esa es la impresión que da y lo que han dejado trascender los miembros de la oposición que estuvieron aquí sentados, de que se quedan sin herramientas posibles para poder expresar estas situaciones dentro del recinto e incluso en la justicia. Pero, a ver, vamos por partes. Había una serie de requerimientos de la oposición con respecto al funcionamiento del ministro de Transporte. Por ejemplo, usted recibió el subsidio cuando era presidente de la Asociación 25 de Mayo para hacer una pileta. El ministro le dijo, yo no era presidente en esa época, no recibí ese subsidio porque por eso la pileta nunca se hizo. Y acompañó documentación que avalaba sus dichos. Por ejemplo, le preguntaron, ¿usted cree que Camino a la Sierra es deficitaria? No, no es deficitaria, fue deficitaria. ¿Y la vinculación que se hizo con Báez, Sánchez y el ministro Heredia? Que es lo que está impulsando justamente el Frente Cívico y a lo que lo llevó a pedir el juicio político a Daniel Heredia. ¿Por qué decís que vinculación con una empresa? Sí, a través de la fundación. A su vez también el ministro explicó cuáles eran los procedimientos que se habían hecho para contratar determinadas empresas en Camino a la Sierra. Y explicó, mostró la documentación que avalaba la selección de las empresas, mostró qué significaba esta empresa dentro del contexto de contrataciones y negó cualquier vinculación con la misma. Obviamente que en este sentido es lo que está diciendo el ministro. Lo que vale es la palabra del ministro, digamos. No, lo que vale es lo que puede decir la oposición contratando fundamentalmente con razones, porque la oposición dice cosas que no la puede avalar. Vuelvo a repetir, está diciendo que Camino a las Sierras tiene un déficit operativo de 120 millones de pesos. Y el ministro le dice, no, mentira, no tiene un déficit operativo. Camino a la Sierra en el último periodo tuvo un superávit operativo de 58 millones de pesos y muestra la documentación. Y la oposición ayer tuvo la posibilidad de repreguntar, de decir otra cosa y no dijo nada. Y esto queda claro entonces, que la oposición va a los medios y dice una cosa, relata una historia, y cuando tiene que confrontar ese relato con la realidad, no lo puede sostener. Hace unos días el propio gobernador José Manuel de la Sota dijo que la corrupción le daba asco al referirse a los hechos de lavado de dinero que envuelven al gobierno nacional en este caso. ¿Han hecho alguna especie de
autocrítica, mea culpa, puertas hacia adentro, porque da la sensación de que lo de afuera da asco y lo de adentro, ¿qué pasa? Internamente han podido hacer Obviamente que estas cosas siempre generan en un gobierno preocupaciones, porque estas cosas no tienen que ocurrir, pero también un gobierno donde tienen estructuras, donde hay personas, donde hay hombres de carne y hueso que se equivocan o actúan mal, lo que uno puede hacer en eso es separarlo y que se presenten a la justicia. Obviamente esto funciona de esta manera, esto puede pasar en el gobierno, en las fuerzas policiales, en el ejército, en la misma sociedad. ¿Cómo hace uno cuando de pronto en una sociedad donde existen estos hechos, donde existen personas buenas, pero también existen personas que se equivocan o son malas, cómo se genera el recambio, cómo se genera el rechazo o cómo se solucionan estos temas? Se soluciona presentándose en la justicia, separando a las personas del cargo y fundamentalmente esperar que la justicia actúe. No se puede condenar de antemano absolutamente nada. ¿Y esto qué significa? Heredia ayer tuvo la posibilidad, y yo le digo honestamente, un ministro que tuvo más de 7 horas en el recinto y que le pudieron preguntar de todo, me quedó claro que la oposición, vuelve a repetir, tiene un relato para los medios y tiene un relato en la realidad. Hay una cuestión que se puede analizar de algún modo si se quiere, y es que el oficialismo ha tomado por sistema, por decirlo de algún modo, de llegar, de irrumpir dentro del recinto, como lo hizo el gobernador la otra vez con las leyes, ahora lo hace el ministro, y la oposición de irse. Entonces da la impresión de que de ninguno de los dos lados se respetan las pautas democráticas, digamos, de lo que es el juego republicano. Entonces, ¿cuál es la garantía que tiene la ciudadanía de que realmente los representantes que tienen estén avalando derechos? Bueno, nosotros en la legislatura tenemos un reglamento, que le hemos votado y estamos todos de acuerdo, que son las reglas de juego del funcionamiento del sistema parlamentario. Pero cuando uno es mayoría tiene el doble de responsabilidad. Pero nosotros ayer no violentamos el reglamento. El reglamento le da la posibilidad al ministro de presentarse, lo dice así, en cualquier momento al recinto y formar parte del debate. Entonces, pero en tanto definitiva, les costaba avisar, quizás para evitar si yo les avisé cuando yo les avisé cuando me enteré. Cuando me enteré, le fui avisando. ¿Pero a usted le parece que esta práctica de llegar 10 minutos antes, cuando se había pedido una interpelación, ¿no le parece que es al menos suspicaz, si se quiere? ¿No le parece que es una picardía, si se quiere, avisar 10 minutos antes cuando hay una interpelación Son los juegos del sistema democrático, son los juegos del sistema parlamentario, así como pero también... ¿no arruina esto la institucionalidad? No, me parece que no. Lo que arruina ayer fue que realmente los que pidieron la interpelación se han retirado. Porque si yo tengo las preguntas y tengo la verdad de mi lado, tengo los fundamentos para rebatir, aprovecho al ministro, porque en ese sentido, con la verdad o con los elementos que yo tenía, y tengo un ministro que de pronto es delincuente, corrupto, mentiroso, lo que fuere, todas las valoraciones, lo aprovecharía en ese momento para decirle o para preguntarle las cosas que yo tenía. Quedó la cuestión del juicio político también. No, fue rechazado ayer también. ¿Por qué cree que usted tiene que Porque inclusive el juicio político ayer fue mal presentado. Nosotros lo hemos rechazado también, primero porque no estaba fundamentado en las causales que dice la Constitución para el juicio político. Porque precisamente el juicio político se da en el mal desempeño o porque hay una causa de un delito que tiene semiplena prueba, no una mera denuncia como había hecho el Frente Cívico. Si ustedes leen la denuncia que el Frente Cívico hizo en la justicia, da vergüenza. Honestamente da vergüenza. Es un relato de cosas sin ton ni son que dicen, es como si de pronto yo digo fulano y mengano, esto, aquello, por cualquier cosa. Y trato de hilar cosas que no tienen sentido unas de otras. Una denuncia se fundamenta fundamentalmente en cuestiones concretas, en datos objetivos, en pruebas que puedo presentar. La última, porque ya nos están apurando. ¿Sabe que resulta poco convincente que el ministro que está a cargo del área, que ha puesto 2 personas de su confianza, él mismo dijo que Sánchez era un amigo, que se sintió traicionado, no haya estado al tanto de estas situaciones tan graves que estaban pasando? Yo entiendo que el ministro no estaría al tanto. ¿Por qué tiene que estar al tanto de lo que hacen todos sus funcionarios? Fundamentalmente un hecho que a lo mejor es repudiable, pero tiene que ver un hecho puntual, ni siquiera con el funcionamiento del Ministerio de Transporte. No tiene que ver con una contratación, no tiene que ver absolutamente con una licitación, tiene que ver con una actitud espuria, rechazable, que no tiene nada que ver con el funcionamiento. Y vuelvo a repetir, si una persona que puede haber sido de confianza de él, le faltó la confianza, lo que hay que hacer es separarlo del cargo y ponerlo a disposición de la justicia. Yo no tengo que crear un escenario de que sean todos sospechosos. ¿Por qué tengo que pensar eso? De todas maneras, vuelvo a repetir, en el tema de fondo, que es lo que a la oposición le interesaba, que es el funcionamiento del ministerio,
que es la terminal de ómnibus, Camino de la Sierra, que era el tema de la pileta del 25 de mayo, que era una serie de acciones que ellos realmente estaban planteando como dudosas. Ayer el ministro fue y realmente tuvo una exposición impecable, contestó todas las preguntas y vuelvo a repetir, la oposición cuando volvió, que tuvo la oportunidad de preguntar, hizo algunas preguntas realmente muy pobres, ni repreguntó en algunas situaciones, hizo que realmente ayer la oposición perdió una gran oportunidad de defender fundamentalmente el derecho que tienen ellos de controlar y informar. ¿Existe la posibilidad de que haya más gestos de corrupción dentro del gobierno? ¿Usted asegura que...? No puedo asegurar nada. Yo creo que un gobierno, una estructura grande, como cualquier situación, puede haber situaciones que generen este tipo de cosas y para ello están los mecanismos para tratar de resolverlos y defenderse fundamentalmente del sistema. Yo no creo que este gobierno tenga un sistema corrupto para nada. Este es un gobierno que realmente ha gobernado fundamentalmente el último tiempo y que se lo ha tratado de vincular, vuelvo a repetir, en conductas como esta. Pasó lo del avión. La oposición está siendo, por eso digo, funcional a los intereses del kirchnerismo que piensan que todos son de su misma condición. Hay una voluntad muy grande del gobierno nacional también de involucrar a Córdoba, no solamente ahora para degradarnos con respecto a la retención de los fondos y al no envío de los fondos, sino también vincularnos con acciones que tienen que ver con la corrupción. Lo esperamos entonces por ese tema en otro programa. Seguramente. Ustedes, gracias. Muchas gracias por haber venido. Muy amable. Gracias. Ustedes escucharon aquí entonces lo que fue el debate, la continuidad del debate que se inició ayer en la legislatura de Córdoba. Les seguiremos ofreciendo los pormenores de esta situación que seguramente quedará mucho para cortar, dejará mucha tela para cortar. Y en el próximo bloque vamos a volver a la discusión política nacional a partir del precandidato del ARI, de la coalición cívica ARI, Roberto Cucuy, que estará con nosotros para hacer conocer sus propuestas.